2 Corintios capítulo 5, versículos del 17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. La gran mayoría de los conflictos que tenemos en nuestra vida provienen por el pecado y por la falta de luz en nuestra vida. Solamente el Evangelio nos da la oportunidad no solamente de encontrar esa reconciliación con Dios en nuestra vida, porque ese es el principio de la búsqueda para poder restaurar nuestras vidas. Las inconsistencias que hay en nuestra vida, en nuestro carácter, en las actitudes que tenemos, no es posible transformarlas si primero no hay una restauración personal en nuestra vida con Dios. Primer paso en nuestra vida para que Dios pueda transformar nuestras vidas es encontrar el camino de la reconciliación con Él. Y esa reconciliación en nuestra vida es, la experiencia personal que el Evangelio nos permite de tener comunión con Él. Ninguna vida puede ser transformada solo por el conocimiento de la palabra, solo por lo intelectual, la lectura bíblica en sí misma. No es porque tú y yo somos capaces de cumplir unas normas, unos ritos, unos mandamientos, sino por la experiencia en nuestra vida que tenemos en nuestra comunión con Dios. Y este Evangelio lo que lo hace extraordinario y diferente al resto de las religiones es que hay restauración en Él para nuestras vidas. Amén, queridos. Si este Evangelio no produjese ese milagro en nuestras vidas, este Evangelio es como muchas otras religiones, que trae como final, como meta, el alcanzar un estatus o una dimensión en nuestra vida que nos haga libres de esta naturaleza caída en la que vivimos. Este Evangelio no transforma nuestra naturaleza caída. Este Evangelio lo que produce es poder restaurar nuestras vidas para que podamos aprender a caminar con Jesús y aprender a superar los problemas que hay en nuestras vidas. Porque ninguna manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida trata con eso. Lo que permite el Evangelio es, cuando conocemos a Jesús y conocemos el amor del Padre en nuestras vidas, es permitirnos mejorar las actitudes y las conductas que hay en nuestra vida por nuestra comunión con Él. El Espíritu Santo no transforma tu naturaleza caída en una nueva naturaleza. Lo que te permite es que Cristo, viviendo en ti, Cristo en nosotros, pueda hacernos vivir este Evangelio, que por nosotros mismos es imposible que podamos vivirlo. No hay transformación de nuestra naturaleza caída en una naturaleza elevada, santa, porque nosotros seguimos siendo pecadores. Lo que nos permite este Evangelio es, una vez que le conocemos a Él, una vez que hemos reconciliado nuestra relación con Él, nos permite en Cristo transformar nuestras vidas, no la naturaleza que tenemos. Dice la palabra de Dios que cuando venga el Espíritu Santo nos convencerá
de pecado, de justicia y de juicio. Dice la palabra de Dios, de pecado porque no creen en mí. Luego el pecado de la incredulidad lo superamos en nuestra vida cuando creemos en Jesucristo. Ahora, nuestra naturaleza caída sigue dándonos problemas en nuestra vida hasta el momento en que lleguemos a la presencia de Dios y seamos liberados de este envase en el que vivimos. Vencemos la incredulidad cuando Jesús se revela en nuestra vida, pero no podemos vencer el pecado por nosotros mismos, porque ese no es el plan de Dios en nuestra vida. El plan de Dios en nuestra vida es que Él nos justifique, no que tú venzas al pecado. En cada miembro, en cada parte de nuestro ser, esa naturaleza está tan enraizada en nosotros. Esa actitud pecaminosa, esos pensamientos en contra de la voluntad de Dios nos convierten en enemigos por siempre de Jesús. Pero Él toma nuestro lugar y Él nos hace vivir este evangelio para que lo que Dios transforma en nuestras vidas lo hace a través de nuestra comunión personal con Él en nuestra vida. Es verdad que también la palabra ayuda, que nuestra comunión los unos con los otros. Yo intenté explicar eso aquí hace algunos días atrás. Pero lo que Dios quiere transformar en nuestros corazones no es nuestra naturaleza. Tenemos que convivir con ella. Y en Cristo podremos superarlas cada día con la ayuda del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Nosotros no podemos vivir este evangelio por nosotros mismos. Eso es lo que intentó hacer Pedro. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. A la muerte, a la muerte. Pero este evangelio que nos ha sido revelado a nuestra vida no es para que lo podamos vivir nosotros. Es para que Cristo lo viva en nuestras vidas. Y nosotros viviéndolo en Cristo, tomando Él su lugar en nuestra vida, estando sumisos a la dirección del Espíritu Santo en nosotros, rindiendo nuestra voluntad cada día al Señor, es posible que podamos aprender a depender de Dios en nuestra vida y a ser vencedores de aquella victoria que nos ha sido dada en Cristo. Amén, hermanos. Si algo tiene este evangelio que lo diferencia del resto de las religiones es que hay restauración. Dios se ha propuesto restaurar nuestra comunión con nosotros, para que tú y yo podamos restaurar nuestra relación con los demás. Uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestra vida es la convivencia de unos con los otros, que no es fácil. Ni la convivencia entre hermanos, ni la convivencia entre padres e hijos, ni la convivencia entre esposo y esposa. Es verdad que hay personas que logran encontrar el camino donde eso sea el menor estorbo posible. Pero también es verdad que hay muchos, entre los cuales me incluyo yo, que nos cuesta más encontrar el camino en nuestra vida para poder tener una convivencia, una comunión los unos con los otros lo más beneficiosa posible para nuestra vida. Y eso solo es posible cuando le permitimos al Espíritu Santo restaurar nuestras vidas. Con cada paso en el que nosotros somos capaces de vencer nuestra propia naturaleza, estamos dando pasos a que nuestra relación con los demás sea más útil, más beneficiosa y nos permita tener comunión los unos con los otros. La Biblia es un libro que nos enseña a convivir con Dios y con los demás. Es el resultado de la inspiración divina para que en el plan de Dios nuestras vidas
encontremos el camino de la restauración y el camino de la bendición que Dios tiene para nosotros. Pero eso solo es posible si en nuestra vida tenemos comunión con Dios. A ti y a mí se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. No es fácil restaurar la relación que ha sido dañada. La mayoría de nosotros no somos capaces de discernir cómo resolver estos problemas en nuestra vida. Y la Biblia en sí misma no es capaz de producir esto en nuestras vidas. Lo que lo produce en nosotros es la restauración que Dios hace en nosotros, para darnos pautas de cómo poder tratar de buscar una convivencia en nuestra vida personal, para que podamos aceptar a los que están con nosotros y nosotros ser aceptados por ellos también. José era un hombre que de muy jovencito recibió revelación en su vida de que él, que era el último de los hermanos, el último de los 12 hermanos, Dios tenía un plan diferente para el resto de sus hermanos. Y él, con ignorancia y con absoluta, sencillez, lo hablaba con sus hermanos. Y eso les irritaba de una manera tremenda. Todos, o la mayoría, conocemos la vida de José. Fue vendido por sus hermanos como un esclavo a una caravana que pasaba por el desierto porque no tuvieron la valentía de poder matarlo. Y fue llevado de la presencia de su padre y de la comunión con su padre muy jovencito. Y esto trajo terribles conflictos a sus 11 hermanos. Él, para cumplir los sueños en los cuales Dios le había mostrado su gloria y su grandeza en su vida, tuvo que pasar grandes conflictos y vicisitudes personales en su vida que, si les hubiéramos tenido que pasar nosotros, no sé si hubiéramos logrado resistir semejante trato de Dios en nuestra vida. Pero el día llegó en que José, sentado en el trono de Egipto, siendo mano derecha de Faraón, donde todos los bienes de este imperio impresionante estaban bajo su control y dirección, llegó una hambruna a la tierra de tal magnitud que hasta sus propios hermanos y su padre iban a fallecer si no lograban encontrar alimento. Y la Biblia nos muestra cómo, a pesar de las mayores dificultades que podamos tener en nuestra vida, hay restauración para aquellos que están enfrentados, en conflicto. Génesis capítulo 45, vamos a leer unos versículos. Génesis, capítulo 45. Vemos cómo los hermanos de José, enviados por su padre para buscar provisiones, para no morir de hambre, llegan a la presencia de José. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado, al lado suyo, y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo:
yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis por Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José era un hombre que tenía en su mano el poder para poder ejercer toda la ira y la violencia sobre sus hermanos. Cuando hay enconos en nuestra vida y controversias en nuestras vidas con aquellos que están con nosotros, y tenemos la oportunidad, pues de resarcirnos del daño que hemos recibido en nuestra vida, es ahí donde el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros. José convirtió la oportunidad que Dios le brindó en una oportunidad no para mostrar su ira y su rencor por sus hermanos, sino para perdonar y restaurar una relación rota que no tenía otra posibilidad que restaurarse. Él hizo salir a todos sus siervos de su presencia y solo dejó a sus hermanos allí. Y dice la palabra de Dios que era tal el lloro, el gozo por haber encontrado a sus hermanos, que hasta en la casa de Faraón escuchaban la algarabía, el gozo de poder restaurar su relación con sus hermanos. Qué hermoso es este Evangelio, que permite en nuestras vidas restaurar nuestra relación con los demás, aunque hayamos sufrido traiciones, aunque hayamos sufrido desprecio, aunque hayamos sufrido toda clase de sufrimientos en nuestra vida. A pesar de todas esas cosas, este Evangelio permite restaurar nuestras vidas y nuestra relación con los demás. La mayor gloria que tenía José no era sentarse en el trono de Faraón. La mayor gloria de José era su propia vida, era su corazón. Este hombre que es como figura de Cristo, capaz de perdonar a sus hermanos después de tal sufrimiento recibido en su vida. Muchos de los que estamos aquí en esta mañana no somos capaces de superar los problemas que tenemos con los demás, porque no somos capaces de perdonar las heridas que han cometido contra nosotros, el sufrimiento que hemos tenido en nuestra vida por parte de nuestros padres o de las personas allegadas a nosotros. Pero en este Evangelio de la gracia hay restauración para esas cosas también en nuestra vida. Amén, queridos. Hay abrazos restauradores como el que José le dio a sus hermanos, sin tenerles en cuenta nada, diciéndoles: todo lo que ha ocurrido en mi vida no ha sido como consecuencia de vuestras acciones, sino del plan que Dios tenía para conmigo. Cuando tú eres capaz de separar que el sufrimiento y las dificultades que has tenido en tu vida no son como consecuencia de acciones personales de los demás contra ti, sino que es como consecuencia del plan de Dios en tu vida, ya no tendrás más enemigos a tu alrededor. Ya no transferirás tu odio y tu rencor hacia los que están contigo. Hay personas que no son capaces de superar las diferencias que tienen en su vida con sus familiares, con sus hermanos o con sus hijos. No son capaces de perdonar. Yo entiendo que lo que pasa hoy en mi vida
lo que ha ocurrido en mi vida desde que tengo conciencia de lo que soy, es como consecuencia no del conflicto que otros tienen contra mí, sino del plan de Dios que tiene para mi vida. Y solo desde esa perspectiva puede haber restauración en nuestra vida. Cuando tú miras que las cosas que pasan a tu alrededor no son como consecuencia de conflictos que los demás generan en tu vida, sino como consecuencia de que caminamos en nuestra vida en la voluntad de Dios y que Dios permite esas cosas en nuestras vidas con un propósito, para que tú y yo podamos manifestar la gloria de Dios en nuestra vida, el perdón hacia aquellos que nos han herido, que nos han calumniado o que nos han perseguido o que han hecho toda clase de cosas contra nosotros. Hay personas que no son capaces de superar ese rencor en su vida. Pero este evangelio lo que tiene de extraordinario, diferente a todas las cosas que vayas a tener una experiencia en tu vida, es que permite restaurar nuestra relación con los demás. Y se oía el lloro y los gritos por todo Memphis cuando José y sus hermanos se abrazaban. ¿Tú te imaginas cómo llegaron sus hermanos allí? Cuando José se descubrió como la mano derecha de Faraón. Ellos llegaban llenos de culpa y de remordimiento en sus vidas, sabiendo que habían hecho mal contra su hermano. Y cuando él descubrió su identidad delante de ellos, ellos no entendían, no comprendían cómo era posible que su hermano pudiera perdonarles. Pero el que ama no tiene enemigos. El que tiene el amor de Dios en su vida no ve a los demás como enemigos en su vida. Yo no puedo tener enemigos a mi alrededor. Habrá cosas y circunstancias que voy a tener que convivir con ellas en mi vida. Personas a las cuales es posible que me generen discordia o conflicto, pero nunca enemigos. El que ama, el que ha sido perdonado, no tiene enemigos. Porque ama, porque perdona. Eso es Jesús, ese es el evangelio en nuestra vida. Esa es la gloria que había en la vida de José. No era estar sentado en un trono, no es subirte en un púlpito. Es que Dios use tu vida para reconciliarte con aquellos a los que te han herido o has herido. Amén, hermanos. Esto es lo que no puede hacer la religión. Esto es lo que tú y yo no podemos hacer. José, ¿te imaginas a José? Después de haber pasado las vicisitudes tan terribles en su vida, vendido como un esclavo, como un miserable por sus hermanos, ignorándole, despreciándole, diciéndole: tú eres un miserable. No fue suficiente eso, sino que después de ser vendido llegó a casa de un siervo egipcio, Potifar, y su esposa, viendo en este hombre cualidades impresionantes y también una atracción sexual sobre él, intentó abusar de él, y él escapó corriendo, atrayendo sobre su propia vida las culpas del abuso que iba a recibir, y pasó varios años encarcelado. Vaya progreso en la vida de José, cuando en sus sueños todos se arrodillaban delante de él, cuando en sus sueños él era el grande y el omnipotente. Pero a veces los sueños que hay en nuestra vida, las cosas que nos pasan a ti cotidianamente en nuestra vida, tenemos que mirarlas desde la perspectiva de que ahí está actuando Dios en nuestra vida. La manera de que podemos sacar un beneficio de esas situaciones en nuestras vidas no es mantener las diferencias y los conflictos con los demás. Es buscando la manera de que eso nos dé la oportunidad de que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Amén, hermanos. Hay restauración en las diferencias, en Cristo, no en nosotros. Hay personas que llevan hasta el último escalón de su soberbia, su encono, su conflicto con los demás.
Hay personas aquí que no son capaces de superar esas diferencias y esos conflictos con los demás, porque no somos nosotros los que lo podemos hacer. No es nuestra buena voluntad, no es el cristianismo en el cual mostramos públicamente, sino es por la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. Y José abrió los brazos para sus hermanos. Qué hermoso episodio en la vida de este hombre. Cuando tú eres capaz de perdonar y de que los demás no sean tus enemigos, sino que sean un motivo más para que la presencia de Dios, la gloria de Dios se manifieste, tú ves en los demás no personas a las cuales quitarte de en medio, sino personas a las cuales poder manifestar el amor de Dios. En este Evangelio hay restauración, aun en los conflictos más severos que tenemos en nuestra vida. Cuando nos sentimos menospreciados, no aceptados por los demás. Esa es la realidad más común en nuestras vidas. Por eso tratamos de construir una imagen diferente de cómo somos. Porque si nos mostramos tal y como somos a los demás, muchos aprovechan nuestra debilidad para hacernos daño. Pero Dios no actúa así con nosotros. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras dificultades en nuestra vida. Y Él no aprovecha las deficiencias que hay en nosotros para humillarnos, sino para mostrarnos un camino donde poder restaurar nuestras vidas. Detrás del abrazo de José con sus hermanos está la restauración y está el perdón. En realidad, la cruz es un abrazo para nuestras vidas. Dos brazos abiertos que esperan al pecador. Jacob y Esaú eran dos enemigos desde la panza. La única diferencia entre Jacob y Esaú es que Esaú nació unos segundos antes que Jacob. Pero en el Israel de aquel tiempo solo el primogénito heredaba. El segundo no heredaba. Y Jacob y Esaú fueron enemigos desde el vientre de la madre. ¿Cuántos enemigos no tenemos hoy en nuestras vidas y no somos capaces de superar esta situación con ellos? Rivalidades, diferencias, envidias. Jacob, que significa su nombre el suplantador, el engañador, trató de apropiarse del rol que el hermano no quería para su vida. Porque Esaú no apreciaba las cosas espirituales. Para él, el ser el primogénito, el haber nacido primero que su hermano, la responsabilidad que con eso llevaba en su vida, a eso a él no le importaba. Por eso los ojos de Dios estaban con Jacob. Pero Dios tenía que transformar la vida de Jacob, no para hacerse merecedor de la primogenitura, sino para ser aceptado por Dios a pesar de las maniobras fraudulentas que Jacob mostró en su vida. ¿Cómo Dios puede bendecir a un suplantador, a un engañador como Jacob? Su padre era mayor, había perdido la vista. No sé si era por diabetes o por qué era, pero había perdido la vista. Y llegaba el momento para ambos hermanos de recibir la bendición del padre. Y el padre mandó a cada uno de ellos que le trajeran una ofrenda. Y Jacob, que era más listo que Esaú, dice la palabra de Dios que se vistió como su hermano. Su hermano era velludo y él se puso unas pieles de cabra sobre sus brazos por si el padre en el momento de dar la bendición notaba alguna diferencia entre ellos, porque alguna diferencia había, y él suplantó a su hermano.
se vistió con sus trajes, con sus vestiduras, para tomar una bendición de la cual él sabía que no era merecedor, sino su hermano. Y el Padre bendijo y puso la bendición del cielo sobre la vida de Jacob. Y cuando volvió su hermano de la caza, que le había cazado el plato que a su padre le gustaba, y se lo llevó, ahí se dio cuenta su padre y Esaú del error tan grande que habían cometido. ¿Tú te imaginas en tu vida personal que haya todavía en tu corazón odio, rencor contra alguien que de manera fraudulenta ganó ventaja en tu vida? Estos dos hermanos que comenzaron en su vientre la lucha, la siguieron todos los días de su vida hasta el encuentro más importante en la vida de ellos dos, que fue en Peniel. Cuando Esaú se dio cuenta de que la bendición del padre ya no podía ser para él, y aún lloró con lágrimas diciéndole: Padre, bendíceme a mí, bendíceme a mí. Y el padre dijo: ya no tengo más bendición, la que tenía le he dado. Ahora Esaú no apreciaba las cosas espirituales. Para él no tenían importancia. Para él era más importante llenar el vientre con aquel hervido de lentejas o con aquel cocido de lentejas, y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Le dio la oportunidad a Jacob de seguir con su plan. Porque si Esaú hubiera sido un hombre recto delante de Dios y hubiera aceptado la responsabilidad que tenía en su vida y hubiera sido consciente de lo que Dios ponía en sus manos, jamás hubiera vendido la primogenitura. Muchas personas no son conscientes de lo que Dios pone en sus manos, de la herencia tan impresionante que Dios pone en tu vida, en tus manos, a pesar de que no la merecemos. Y a veces no somos conscientes en nuestra vida y actuamos con tibieza, con religiosidad, con apatía, con indolencia en nuestra vida, desaprovechando y malgastando nuestras vidas sin tener claro que lo que quiere Dios de nosotros. Y Jacob entendía el plan de Dios. Y él estaba dispuesto a luchar. Lo hizo de una manera equivocada. Pero eso es lo que vio de agrado Dios en la vida de Jacob. Dice en otro texto la palabra de Dios que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Yo no entendía, digo, ¿cómo puede ser que Dios aborrezca a alguien? Si Dios es amor. Yo no creo que Dios dejara de amar a Esaú. Lo que pasa es que Esaú se puso de espaldas a Dios, ignorando lo que estaba poniendo en sus manos. A veces no somos conscientes de cuánta herencia estamos recibiendo en nuestra vida, de cuánta gracia ha sido manifestada sobre nosotros. No somos capaces de comprender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hablamos del llamado de Dios en nuestra vida y veo cuántos postergan, dilatan, dicen mañana, dicen tengo cosas mejores que hacer, tengo asuntos más importantes que resolver en mi vida que cumplir con el llamado y el propósito que Dios tiene para conmigo. Esa comprensión solo llega a nuestras vidas cuando Dios se revela a nosotros. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo puedo estar predicándote el Evangelio, yo o quien sea,
Y a muchos no les llegará esa comprensión en su vida personal de lo que Cristo ha hecho por ellos en la cruz del Calvario. Y tendrán a Jesús como una figura, bueno, interesante, a analizar, a mirar, pero no sentirán en su vida la obra que Dios ha hecho en la cruz por ellos y cómo Cristo murió por cada uno de nosotros. No podrán tomar las promesas de la vida eterna para sus vidas y caminarán en sus vidas como zombies, sonámbulos, sin entender y comprender la herencia tan hermosa que han recibido en sus vidas. Y así era Esaú. No comprendía, no entendía. Yo creo que Jacob, cuando le llegó el momento en su vida de volver a restaurar su relación con su hermano, ya era anciano y él volvía con sus esposas y con sus hijos y volvía para encontrarse con su hermano. Hay momento en nuestra vida en lo que tú y yo vamos a tener que resolver esas diferencias que siguen en nuestras vidas. Dios va a dar un tiempo para poder restaurar eso en nuestras vidas. Porque en este Evangelio hay restauración. Se puede transformar las diferencias, los enconos, las rivalidades de nuestra vida en una oportunidad para que el Espíritu Santo se glorifique en nuestra vida. Y eso tenemos que mirarlo desde nuestra perspectiva hoy en nuestra vida. Cada oportunidad que Dios nos da de romper las diferencias con los demás. En mi familia, como en todas las familias, hay diferencias. Yo especialmente no he tenido diferencias con mis hermanos graves, aunque las ha habido, como habrás tenido tú con los tuyos. Y es posible que algunas de esas diferencias todavía existan, o con tu padre o con tu madre. Hay una rivalidad todavía existente ahí. Y esa rivalidad existía entre Jacob y Esaú. Y Jacob tuvo que volver para restaurar su relación con su hermano. Dice la palabra de Dios que él primero envió a un grupo de sus siervos y de las personas que estaban con él para que si Esaú venía a su encuentro primero con ánimo de cumplir su objetivo de matarlo, ellos pudieran manifestar que traían presentes de agrado para Esaú. Muchas veces en nuestra vida queremos resolver las cosas no desde un acto personal, sino desde los aspectos de los regalos y de ese tipo de cosas. Nosotros no podemos romper las diferencias que hay en nuestra vida dándonos un regalito como Esaú, como Jacob pretendía con Esaú. Dios quiere ir más a fondo que eso. No se queda en lo superficial. A veces para disminuir las diferencias entre nosotros nos hacemos regalos. Eso no es suficiente. Ellos tenían que entrar en una comunión íntima y personal para poder abrazarse y perdonarse. Y dice la palabra de Dios que Jacob primero tuvo que pasar por el vado de Peniel. Yo no sabía qué es eso de vado de Peniel. Son la conexión de dos partes altas con un río o con un riachuelo. Eso es un vado. Y allí llegó Jacob buscando la bendición de Dios para su vida. Porque él sabía que la que había tomado no tenía el respaldo de Dios, sin antes haber resuelto el problema con su hermano. Y dice la palabra de Dios que allí se le presentó el ángel de Jehová
y luchó con él toda la noche. Y como vio que no desistía de su actitud, porque muchas veces para arrebatar las promesas de Dios en nuestra vida, tenemos que luchar con Dios, no para ser merecedores, sino que para que por la gracia de Dios sean manifiestas en nuestra vida. Y Jacob sabía que lo que había tomado en su vida de su hermano no era lo correcto, pero había una decisión en su vida. Señor, yo quiero tu bendición en mi vida. Y no hay cosa más importante en mi vida que tu bendición. Y tocó su muslo y lo dejó rengo. Y se levantó sobre su deficiencia física para seguir implorando la gracia de Dios. Él se escapó de su hermano corriendo como en una olimpiada, pero llegó a su hermano herido y rengo como en una paraolimpiada. Todos los príncipes de Dios están rengos. Todos los hijos de Dios volvemos al Padre mostrando las deficiencias que hay en nuestra vida. No hay ningún príncipe entre nosotros. Hay personas que hemos logrado encontrar la bendición de Dios en nuestra vida porque eso es lo que queremos en nuestros corazones. Y Esaú no aceptó los regalos de Jacob. Dios no acepta que le resarzamos a Él con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo los pecados que hay en nuestra vida. Dios quiere que haya restauración en nosotros para con Él o para con los demás. ¿Y qué tuvo que hacer Jacob? Rengo, caído, arropado por sus siervos, sus hijos y sus ganados, se acercó a Esaú y se postró delante de él. Ay, amigo, hay que postrarse delante de tu enemigo. Muchas veces no queremos humillarnos. Nos cuesta humillarnos hasta con nuestros propios hijos o con los hermanos. Pero este evangelio es extraordinario, porque nos lleva, como llegó a Jacob, a arrodillarse delante de su mayor enemigo, que era Esaú. Y Esaú, al ver la actitud de Jacob y al ver su propio pecado, porque cuando nos damos un abrazo y nos pedimos perdón los unos a los otros, no solamente vemos el pecado del que está enfrente, sino vemos la propia realidad de nuestra vida. Y su pecado nos hace ver nuestro pecado. Cuando yo veo que hay hermanos que confiesan sus pecados con dignidad en su vida, con arrepentimiento genuino, yo no me gozo y me pongo a aplaudir y digo, ves, yo soy mejor cristiano que este. No, yo veo mis propios pecados. Yo no me gozo viendo los pecados de los demás, veo mi propia realidad en mi vida. Y eso fue lo que ocurrió cuando Jacob y Esaú, aquel día, el más importante en la vida de ambos, ocurrió. Y Esaú abrió sus brazos para perdonar a su hermano, para no tenerle en cuenta, para no usar la autoridad que tenía y hacer daño a la vida de su hermano, sino que le perdonó. En este evangelio extraordinario, queridos, hay restauración, aún en las dificultades más terribles que hayas vivido. ¿Te has sentido traicionado, engañado, decepcionado por los demás o por ti mismo? No te deprimas más. Dios ya sabía que tú y yo le íbamos a fallar. Él no tiene expectativas con nosotros. Él sabe que tú y yo, como Pedro, un día le negaremos. Le diremos, no te conozco, Señor. O con nuestros hechos o con nuestra boca. Pero hay restauración para nuestras vidas. En este evangelio extraordinario hay posibilidad no de transformar esta naturaleza caída,
porque está caída y solo trae conflictos en nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Este carácter egoísta que hay en todos nosotros, que está en cada célula de nuestro cuerpo, que nos hace siempre mirar por lo nuestro, no por lo de los demás, que nos hace vivir en nuestro egoísmo, que nos impide mostrar el amor de Cristo para con los demás. Pero en este evangelio precioso hay restauración, y Jacob y Esaú abrieron sus brazos para perdonarse. Qué hermoso es ver cuando el abrazo que le ofrecemos al que está herido o nos ha herido no cobra, no quiere resarcimiento. Jacob le dijo a Esaú: he aquí tus siervos, mi esposa, mis hijos, mis ganados, todo es tuyo. En verdad nada tenemos en nuestra vida de lo que podamos apropiarnos como nuestro. Todo nos ha sido dado por la gracia de Dios. Y cuando lo rendimos a los pies de Cristo y no lo acurrucamos en nuestro corazón como egoísmo en nuestra vida, eso es para bendición de los que están con nosotros. Jacob ganó a Esaú. Ahora Esaú tenía otro problema con el Señor. Pero él superó uno de los conflictos más serios que había en su vida, su relación con su hermano. ¿Te has sentido traicionado alguna vez? ¿Te has sentido alguna vez decepcionado porque otros han aprovechado tu debilidad para hacerte algún daño? Aprovecha eso, no para seguir con tu rivalidad en tu vida, sino para perdonar, para abrir los brazos y perdonar a aquellos que nos han herido. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. La parábola más impresionante que hay en la Biblia es la parábola del Padre bondadoso. Ya creo que un día compartí algo aquí, pero quiero volver a ella solo para recordaros que Dios, que este evangelio tiene restauración para el que ha caído, para el perdido, para aquel que no se siente amado, para aquel que toma un camino diferente en su vida que el plan de Dios tiene para él. Yo muchas veces me pregunto, digo: Señor, ¿por qué permites que caigamos en pecado? Si tú tienes la autoridad para vencer el pecado en nuestra vida, ¿por qué permites que caigamos en pecado y nos apartemos de ti? ¿Cuál es la razón? Si tú eres amor para con nosotros. La respuesta es el amor mismo. La prueba más grande de que Dios nos ama no es permitir que caigamos en pecado, sino que Él ha provisto el poder para vencer el pecado. Porque es más grande el poder de la salvación que el poder del pecado. Y esa autoridad la tiene Cristo en la cruz del Calvario para con nosotros. Luego, que nos veamos perdidos, que nos sintamos culpables, que tengamos remordimiento de nuestra culpa por nuestros pecados, no es una humillación de Dios sobre nuestras vidas. Es el camino del arrepentimiento para llevarnos a Cristo. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la prueba más grande de que Dios te ama, de que Dios te da la oportunidad de la salvación, no por tus méritos, no por mis méritos, sino por sus méritos en la cruz del Calvario. No hay mayor gozo para el Padre que encontrar la oveja perdida. Deja las 99 en el redil y va a buscar la que está perdida. ¿Qué crees que estás haciendo tú aquí esta mañana?
es que Dios te vino a buscar a ti. Es tu vida la que le interesa al Señor. Salvarte a ti y a mí. Pero lo hace personal en nuestra vida. Cuando Él se revela a nosotros, se revela en nosotros. Para que tu comunión sea por la revelación de Cristo en ti y te pueda salvar. Nosotros podemos encontrar el camino de la salvación cuando Jesús nos identifica con Él y Él nos ve en esa cruz. No porque nosotros vayamos a esa cruz, sino porque Él nos lleva a morir en esa cruz cada día. Dios Padre te acepta a ti y a mí porque ve a Cristo en nosotros. No porque ve a fulanito, menganito. El abrazo más grande es el del Padre bondadoso con el Hijo que se había perdido en el mundo. En realidad esa parábola no se llama así, ni en el original dice el Hijo pródigo. Los escritores lo han puesto quizá para facilitar y encontrarla más fácilmente en la Biblia, pero en realidad el texto original no existe. Porque la figura principal de esa enseñanza de Jesús no es el Hijo, es el Padre. Porque es el Padre el que restaura su relación con su Hijo. Es el Padre el que tiene los brazos abiertos. El que cuando llega el Hijo pródigo, después de haber consumido sus bienes con rameras y con prostitutas, se encuentra un Padre que está lleno del amor de Dios para con él. Consumió sus bienes, pero no pudo consumir el amor del Padre. Porque Madre soportó la marcha de su Hijo, esperándole en amor. Así nos ama Dios. Que no es racional, seguramente no es racional. Que no lo podemos entender, seguramente no lo entendemos tú y yo. Pero Dios nos ama así. El Padre dio al Hijo aquello que no se merecía. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Nada le correspondía. Y aún así el Padre le dio. Porque Dios se muestra por su carácter como es para con nosotros. Pone en nuestras vidas la libertad para poder elegir amarle o aborrecerle. Tienes el libre albedrío para poder elegir. Dios pone en ti qué quieres hacer con tu vida. Dios te deja elegir y quiere que le elijamos voluntariamente a Él en nuestra vida. No por imposición religiosa, no porque mi padre es pastor, no. Le elegimos a Él por lo que es Él en nuestras vidas. Amén, hermanos. Y yo elijo a Jesús. Y cuando Cristo está en mí, tú puedes ver a ese Padre bondadoso, generoso, que no cobra, que no busca que tú y yo le resarzamos cuando volvemos a Él. Hay muchos cristianos que vuelven a Dios queriendo pagar sus deudas con Dios. No hay deuda para pagar posible, porque tu esfuerzo y el mío no es suficiente para pagar la vida del Hijo de Dios, para mitigar el dolor y el sufrimiento del Padre Celestial que tuvo que enviar a su Hijo a la cruz del Calvario. A veces decimos que los judíos mataron a Jesús o los fariseos. A Jesús lo matamos todos. Fue el Padre el que envió al Hijo a la cruz. El Padre mató al Hijo. Nuestro Padre Celestial mandó a su Hijo a esa cruz para morir en ella. Y para que todos aquellos que nos acercamos por la fe en el nombre de Jesucristo pueda ser imputada su justicia, su sacrificio en nuestra vida. Yo digo, Señor, yo no merecía antes la salvación, tu gracia, y después de haberte conocido, sigo sin merecerla. No ha cambiado nada. Ahora tengo conciencia del pecado, ahora tengo conciencia de la santidad, pero en realidad sigo sin merecerlo. Es una gracia tan profunda la que Dios manifiesta sobre nuestra vida, ese amor incondicional, esa actitud para con nosotros,
Es imposible que ningún ser humano actúe de esa manera. Solo Dios, que es amor, es capaz de actuar así con nuestras vidas. Y aún así muchos de nosotros no tenemos la comprensión personal en nuestra vida de lo que es la salvación, de lo que significa la salvación en nuestra vida. Ignoramos a Dios, le dejamos de lado. Él, que se muestra no como un superhéroe, como un gigante, sino como un Dios de amor para con nuestras vidas, nosotros rechazamos su amor, le ignoramos. Pedro no era capaz de comprender eso en su vida. Jesús le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y él no le llegó esa comprensión a su vida. Porque solo vamos a comprender y a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros cuando el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. No es por la lectura de la Biblia, no es por el derramamiento del Espíritu Santo. Es por tu comunión y porque Dios hace viva la palabra en nosotros. No merecía y no merezco, sigo sin merecer lo que Cristo ha hecho por mí. A pesar de que soy cristiano hace muchos años, hoy soy más pecador que lo que era antes. Mi conciencia de pecador es más grande que la que tenía antes. Porque también la conciencia de la santidad es más grande de lo que la tenía antes. Yo sé lo que significa. He comprendido, he entendido, como un niño, que Dios quiere restaurar nuestras vidas. Amén, queridos. La cruz es 2 brazos abiertos para restaurar tu vida con el Padre. La cruz es el Padre que quiere restaurar su relación con su Hijo. Y Él no cobra, no exige de nosotros. El Hijo volvió harapiento, lleno de harapos, después de haber malgastado su vida, su tiempo y los recursos que tenía. Pero el Padre ya le estaba esperando con la orquesta afinada. Ya había mandado hacer el traje nuevo, las sandalias y el anillo especial para su Hijo. Él quiere restaurar nuestras vidas y solo es posible cuando volvemos a Él con nuestros corazones. Amén, queridos. En este Evangelio hay restauración para cualquier vicisitud en nuestra vida. Yo entiendo que a veces somos personas que no manifestamos la gloria de Dios en nuestra vida en esas cosas. Pero tenemos que aprender a que la presencia de Dios en nuestra vida no solamente sea una presencia por lo que decimos o por lo que hacemos, sino que sea una presencia que Dios manifieste en nosotros su divinidad en nuestra vida. Perdonar, amar, ponerte en el lugar del otro, eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. El abrazo de José con sus hermanos, el abrazo de Esaú con Jacob, el abrazo del Padre para con nosotros, son abrazos que restauran nuestra vida, que transforman nuestro corazón. El Evangelio no es un conjunto de normas religiosas, es tu experiencia personal con Dios, con este Evangelio, con la palabra de Dios, con la práctica de la palabra de Dios. Por más que herían a Jesús, por más que le insultaban, por más que le arrancaron la barba y los pelos, por más que le escupían, por más alboroto y hostilidad que había en contra de su vida, el día en aquella cruz, Él no dejó de amarnos. Él podía haber desistido. Le dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Si hay otra opción, tomo otro camino.
Y el Padre dijo, no hay otra manera. Y Jesús confiaba plenamente en el Padre. Jesús era un hombre de fe 100% y confiaba absolutamente en la voluntad de Dios para su vida. Aunque era Dios, pero él vivía dependiendo de lo que Dios Padre traía como dirección a su vida. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir en esa dependencia de Dios en nuestras vidas cada día. ¿Para qué? Para que cada estorbo, cada conflicto en esta naturaleza que hay en nosotros, podamos superarla con este evangelio de poder y de amor. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí esta mañana. Uno podía pensar, bueno, este Juancho viene aquí y nos predica el perdón, el amor, el cielo, y yo vivo con mi realidad en mi vida. Yo no te pido que hagas un esfuerzo tú, porque todo esfuerzo de la carne humana por restaurar nuestra relación con los demás y con nuestra relación con Dios no sirve. Es siempre el hombre. Lo que sirve es que tú, en tu vida personal, en tu relación con Dios, dejes oportunidad al Espíritu Santo para que Dios te lleve a restaurar tu relación contigo mismo, con Dios y con los demás. Yo muchas veces me he propuesto resolver conflictos con algún hermano. Y ¿sabe lo que ocurre? Cuando voy en mis fuerzas, hombre, algo se logra. Pero lo que Dios está buscando de ti y de mí es que demos oportunidad al Espíritu Santo en nuestra vida. La victoria que te vas a llevar de aquí en esta mañana es la promesa de esa restauración, cuando proviene de ese corazón dispuesto a no cobrar, a no transferir la culpa a otro, a no desmerecer al otro, a no decir, ves, yo tenía razón. Tenemos muchas razones para no perdonar, pero Dios tiene una sola razón para que lo hagamos, que Él te perdonó a ti. Y con el mismo amor que Dios nos ha perdonado a nosotros, nosotros podemos perdonar a los que están con nosotros. Nosotros le amamos porque Él, que dice la palabra, nos amó primero. Es posible que el primer paso lo tengas que dar tú en tu vida. Rompe las diferencias que tienes con los demás, amándoles. Es la manera de ganar a tu enemigo. Yo no quiero tener enemigos. Dios no quiere que tengamos enemigos. Dios quiere que amemos a nuestros enemigos. Porque cuando amas, no hay enemigo, no hay diferencia, no hay conflicto de intereses, no te lo tomas personal, este tiene algo contra mí, no. Eres capaz de ver la perspectiva desde las cosas desde otro punto en el que hoy no lo veías. Y espero haberte ayudado con la ayuda del Espíritu Santo para que veas que lo que ocurre hoy en tu vida, lo que has sufrido hasta aquí, solo tiene un propósito. Que sin ese propósito puedas reconocer que la dirección de Dios en nuestra vida, su voluntad en nosotros, está por encima de nuestras vidas. Nada ocurre en nosotros, nada pasa en nuestra vida que Él no orqueste, que Él no dirija, que Él no sepa, ni hasta un cabello que cae de nuestra cabeza Él consiente. Él deja entrar la vida de Job a Satanás para tratar su vida. Es Él, siempre Dios soberano. Y nosotros tenemos que confiar en que tenemos un Padre así en nuestras vidas, que nos ama.
Aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Su cayado y su aliento infunden aliento en nuestra vida. Quien dice que Dios no está presente en las tribulaciones, Dios es más presente y más real en las tribulaciones que hay en nuestras vidas. No está ausente, no se va, sigue ahí. Y sigue manifestando su amor y su gracia sobre nuestra vida. A veces decimos, Dios no me ama. Dios te ama. Y te ama con amor eterno. Eso fue lo que le dijo Jeremías al pueblo de Israel. Yo os amo con amor eterno. ¿Cómo es posible decirle eso a un pueblo rebelde? Rebelde como ninguno. De tus beneficios, de tu gracia, dice Jeremías, se colman nuestras vidas. Yo te invito a que te pongas de pies esta mañana ahí. A veces no somos conscientes del poder que hay en nosotros. Algunos quieren la unción para hacer milagros, sanar las vidas de las personas. La unción que más necesitamos en nuestras vidas no es para hacer esas cosas. Es para convivir con los demás. Es para fructificar nuestra relación los unos con los otros. Es para manifestar la gloria de Dios. Es para que la gloria no esté en tu vida por el lugar que ocupas, sino por tu corazón. Como José. Qué gloria de este hombre. Pero no la daba su puesto, su lugar en Egipto. Era su corazón. Ese es el corazón de Cristo. Yo no quiero que te vayas de aquí en esta mañana sin que tengas oportunidad de que esas diferencias que están ahí en nuestras vidas las puedas dar pasos para ir cerrando las heridas. Dios da oportunidad siempre para restaurar. Lo que permite este Evangelio es restaurar nuestras vidas. Una de las cosas más difíciles es volver al Padre. A veces las diferencias son irreconciliables, pero son posibles, porque Dios nos ha elegido a ti y a mí para poder reconciliar al mundo con Él. Y tenemos que comenzar esa reconciliación en tu vida personal y con los que están contigo. Qué hermoso es un brazo abierto. ¿Qué ocurre ahí después? ¿Qué cadenas son rotas? ¿Qué conflicto existente se disipa? Eso solo hace posible el Espíritu Santo. Si quieres que Dios transforme tu vida, déjale que Él trabaje en ti de esta manera. Amén, querido. En cuanto tengas oportunidad, en cuanto sea posible, busca restaurar. Seamos hombres y mujeres de brazos abiertos, que siempre los demás encuentran en nosotros un pecho en el que llorar, alguien en el que cobijarse. No que los expulsamos en nuestra vida por esa apariencia religiosa. Oramos juntos esta mañana. Tómate de la mano del que tienes a tu lado ahí. Y dale gracias al Señor, porque Dios permite la restauración en nuestra vida. Qué hermoso es irte al cielo sin dejar ninguna deuda pendiente aquí en la tierra. Hace unos meses atrás falleció la esposa de uno de nuestros pastores. Yo le dije a la familia, se ha ido al cielo
sin dejar ninguna deuda pendiente. Amada por los demás, sintiéndose amada por el Señor y sin ningún conflicto con nadie. Yo quisiera morirme así, sin deudas pendientes aquí en la tierra, habiendo dado oportunidad que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Padre, queremos darte gracias por tu presencia aquí, Señor. Cuando te miramos a ti, Señor, vemos tus brazos siempre abiertos para con nosotros, o para recibirnos o para acurrucarnos contigo, Señor. Qué hermoso es descansar en ti, Señor Jesús. Qué hermoso es sentir tu abrazo en nuestra vida. Saber que tú nos aceptas, que tú nos amas. Saber, Señor, que hay restauración en este evangelio prodigioso que has revelado a nuestra vida, Señor. Levantamos esta mañana delante de tu presencia, Señor, nuestros brazos también abiertos, y abrimos nuestros brazos. Como la ostra abre su caparazón para que podamos ver la perla preciosa, bendito Dios. Enséñanos, Jesús, a ser benefactores, Señor, a poder cubrir las faltas de los demás, a poder guardar las vidas. Pone esa actitud que había en Cristo en nosotros, Padre. Jesús, toma tu lugar en nuestra vida para que puedas abrir nuestros brazos, perdonar y amar a los que están con nosotros. Espíritu Santo querido, oh Jesús, Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, por tu presencia esta mañana, Señor. Señor, no queremos que nada ni nadie nos separe de ti, Señor. Tú nos aceptaste un día y nos sigues aceptando hoy tal y como somos, aunque no seamos tan perfectos como nosotros queremos ser. Somos lo que somos y tú nos amas tal y como somos, Jesús. Las virtudes que nosotros invisibles las vamos a hacer visibles en nuestra vida cuando tú actúas en nosotros, cuando tú manifiestas tu gracia y tu misericordia en nuestra vida. Bendito Dios, qué hermoso es perdonar y amar, qué hermoso es recibir al perdido, qué hermoso es amar a nuestros hermanos. Señor, ponemos sobre este altar todo conflicto, toda rivalidad en nuestra vida, todo encono contra quien sea. Y te aceptamos a ti, Jesucristo, en nuestra vida. Tú que eres el mediador, que medias para restaurar nuestras vidas. Ni vencedores ni vencidos. Somos agraciados por tu gracia en nuestra vida, Señor. Qué hermoso es estar en tu presencia, Señor. Qué hermoso es encontrarnos con ese Dios, Padre, que tiene esas manos generosas, dativosas. Como tú abrazaste al Hijo pródigo, así nos abrazas así en esta mañana. Cada uno, Padre. Sentimos tu amor, sentimos que tu palabra habla nuestras vidas, sentimos tu presencia aquí, Señor. Es la manifestación de tu amor para con nosotros, Padre. Haz que aquí cada uno de nosotros podamos encontrarnos contigo, Jesús, en tu presencia, Señor. Derrama ese ungüento precioso del perdón y de la misericordia en nuestras vidas. Haz que seamos olor grato de tu conocimiento allí donde vayamos, viendo los demás en nuestras vidas, que ese olor grato es tu corazón, tu generosidad, tu perdón, tu amor, tu gracia en nuestra vida, Padre. Señor, nos sentimos perdonados por ti en esta mañana. Nuestros pecados han sido limpiados con tu sangre preciosa y tomamos de nuevo esa promesa
para nuestras vidas, para que podamos seguir siendo limpiados, santificados por tu verdad, por tu palabra en nuestra vida. Este evangelio precioso, Padre, que nos ha sido dado y que recibimos en nuestras vidas en esta mañana. Bendito Dios.